Bueno, por fin tenemos la esperadísima sentencia del Tribunal Supremo sobre IRPH, que realmente son dos sentencias. Como ahora veremos, sentencias que, bueno, como ya sabréis, porque habréis leído en prensa el resultado de lo que ha dicho el Supremo, pues dista mucho de lo que se esperaba, pues a raíz de lo que dijo Europa en su última sentencia, sobre todo la de diciembre del año pasado. La sensación que da cuando empiezas a leer la sentencia, la vuelves a leer otra vez, es que el Tribunal Supremo no quiere apartarse de su línea, de su doctrina anterior, y lo que hace es desgranar un poco eh, lo que dice Europa, la doctrina de Europa, y de alguna forma pues encajarla o meterla con calzador, acomodarla de alguna forma forzada a su propia doctrina, pues un poco para, no sé si salvar su orgullo, su honor o simplemente pues cabezonería de que esto es lo que yo dije y me mantengo en ello. Como digo, son dos sentencias. Voy a compartir pantalla. La verdad es que, bueno, aquí hay mucha gente afectada y es una pena. Es una pena que esto haya sido así. Pero bueno, ahora como veremos, yo creo que todavía hay esperanza. Para mí la sentencia tiene tantos agujeros que eso realmente al final lo que me da es la esperanza, porque todo lo que se dice aquí, pues se puede rebatir. Son dos sentencias. En la primera de ellas, el Tribunal Supremo tiene que estudiar si el IRPH supera el control de transparencia y si lo supera, entrar a ver si la cláusula es abusiva, el control de abusividad. No pasa de lo primero porque entiende que no es transparente, es decir, ni siquiera entra a valorar la abusividad del IRPH. En la segunda de las sentencias, la audiencia provincial ya entendió que la cláusula de IRPH en este caso no era transparente y esa transparencia no fue objeto de recurso. Por lo tanto, el Tribunal Supremo ahí no puede entrar y lo que entra es directamente a valorar la abusividad de la cláusula del IRPH, como veréis, para decir que no es abusivo. Bueno, son dos casos muy concretos, de dos préstamos muy concretos, y refiriéndonos al primero de ellos, como he dicho, aquí lo que el Supremo tendría que haber valorado son esas dos cosas, la transparencia y la abusividad, y como ya he dicho, no sale de la primera porque entiende que no es transparente. Perdón, que es transparente el IRPH. Bueno, ¿y por qué entiende esto? Bueno, pues para el Supremo, y aquí lo voy a reducir muy mucho porque, bueno, realmente es así, para el Supremo el BOE es Dios, el BOE es sagrado, y todo lo que se diga en el BOE, pues ya es sinónimo de transparencia. Y si algo está en el BOE, pues cualquier consumidor, medio de cualquier tipología, pues ya debería de estar informado suficientemente porque sí, porque se ha publicado en el BOE. Aquí, bueno, lo resume muy bien. El Supremo dice la publicación en el BOE de las circulares 594 y 5/2012, que es la posterior, de los sucesivos valores de los índices IRPH, permitirá entender superado este elemento del control de transparencia. Pues esta circunstancia permite a un consumidor razonablemente atento y perspicaz comprender que el referido índice se calculaba según el tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de 3 años para adquisición de vivienda. Vale. La publicación en el BOE. ¿Vale? La publicación en el BOE ya de por sí permite entender superado el control de transparencia. Y como digo, esto es fácil de rebatir, porque en este caso, por ejemplo, estamos en un préstamo del año 2007. Tanto el Supremo en esta sentencia reconoce, como así lo ha dicho Europa, que para valorar la falta de transparencia y abusividad de una cláusula hay que irse al momento de la contratación. Año 2007. Un consumidor medio razonablemente atento y perspicaz ya no comprender lo que ponía en el BOE, que eso es otra cuestión, sino podía acceder a ese BOE fácilmente. Pues no. Ya lo dije en un vídeo anterior. A ver si lo tengo por aquí para compartir. Ya lo dije en un vídeo anterior. Voy a compartir. Esto es un extracto, una parte de una demanda mía de IRPH. Y lo que ocurre aquí es que
mm, hasta marzo del año 2010, como he dicho, este préstamo es del año 2007, hasta marzo de 2010 en la página web del BOE no se publicaron BOEs anteriores al año 95. Por lo tanto, este consumidor de esta sentencia, de este préstamo, que es del año 2007, en ese momento, si accedía al BOE por Internet, que sería lo deseable, ¿no? Lo más sencillo para un consumidor medio, buscar en el BOE por Internet. Pues, aunque lo hubiera hecho, no hubiera podido acceder a la circular del Banco de España, a la circular 5/94, porque no estaba publicada. Y no se publicó sino hasta el año 2010, en marzo. Claro, mm, y si no hay Internet, o si no está en Internet, ¿dónde busca un consumidor medio el BOE? Porque yo no lo sé. Yo no lo sé. En la biblioteca del pueblo, mm, consumidor medio, ¿qué perfil de consumidor sabe dónde puede encontrar el BOE? En el banco te informa de que puedes ir a sus oficinas a examinar el BOE, o te vas a Madrid a las oficinas del BOE. Es decir, esto que dice el Supremo es muy aventurado. Y tanto que dice que X al momento de la contratación no se pone en contexto de la España del año 2007, de un consumidor, de una persona física del año 2007, con sus conocimientos normales, un nivel cultural medio de la calle, ya no solo cómo accede al BOE, porque claro, hoy en día sí, ponemos BOE y cualquier BOE antiguo podemos verlo, pero como digo, en aquel entonces, en el 2007, no podías, sí podías acceder a la página del BOE, pero no podías consultar un BOE anterior al año 95 y por lo tanto el BOE, en donde estaba la circular del Banco de España, ese BOE no se podía consultar, no podías acceder a la circular ni a su información. ¿Vale? Por lo tanto, esto es fácil de rebatir. O sea, todos los préstamos que se contrataron con IRPH anteriores a marzo de 2010 no tenían una facilidad o una accesibilidad mmm, deseable mínima para acceder al BOE y poder examinar esa circular 5/94, ¿vale? Que el Tribunal Supremo entiende que se supera el control de transparencia simplemente porque estaba publicado, ¿vale? Y porque un consumidor medio podía... En fin. Bueno, también dice el Supremo, lógicamente, que habla de la circular 594 y la 5/2012, la posterior, pero resulta que, bueno, aquí también abrimos un hilo de esperanza para otros muchos préstamos que, según lo que dice el Supremo, se van a considerar ya de inicio no transparentes. Y son aquellos préstamos en los que la cláusula de IRPH, que son, por ejemplo, casi todos los préstamos de CaixaBank, solo hacen mención a la circular 8/1990. Y esta circular no llegó a publicarse en el BOE, por lo menos en una versión consolidada con la información o con los contenidos añadidos suficientes como para entender lo que era el IRPH. Por lo tanto, según esto que dice el Supremo, bueno, esos préstamos, podéis fijaros en vuestra cláusula de IRPH, si solo menciona la circular 8/90, pues no sería transparente. ¿Vale? Aunque bueno, esto hay que llegar a cogerlo con pinzas porque, como ahora veremos, bueno, es solo un pasito. Es decir, que no es transparente, es un pasito, porque luego hay que ver si es abusiva. ¿Vale? Entonces, pasamos a la siguiente sentencia, porque esta ya la deja aquí. Aquí el Supremo entiende que como se publicó la circular 5/94 en el BOE, pues ala, ya es transparente. ¿Vale? Y si hubiera sido un préstamo de los que hace mención a la circular 8/90, pues en ese caso no hubiera sido transparente, pero aquí sí lo es. Y ya, pues la sentencia, digamos que termina. Vale. La segunda sentencia, bueno, aquí lo vuelvo a repetir, no es suficiente a estos efectos la sola mención de la circular 8/90, ¿vale? Que eso está en muchos préstamos. La segunda sentencia, como he dicho antes, ya directamente pasa a valorar si la cláusula de IRPH es abusiva, ¿vale? Porque ya se da por hecho que es transparente, porque no fue objeto de recurso, ¿vale? Y entonces ahí el Tribunal Supremo no va a entrar. Bueno, aquí el Tribunal Supremo, como he dicho antes, metiendo con calzador lo que hizo Europa, se hace un lío impresionante. Impresionante, algo que no tiene mucho sentido. Bien, porque ¿qué dice Europa aquí al respecto? Bueno, pues Europa, en su última sentencia sobre RPH, dejó muy claro que para valorar ese desequilibrio, esa posible abusividad del IRPH, pues habría que comparar este índice con otros índices
Pues bueno, para ver en el momento de la contratación, lógicamente, para ver si existe ese desequilibrio, esa abusividad. ¿Vale? Bueno, el Supremo eh, acoge esta tesis, ¿vale? Comparando el método de cálculo del tipo de los intereses ordinarios previsto en la cláusula de RPH y el tipo efectivo de los intereses ordinarios con otros métodos de cálculo generalmente aplicados. Es decir, pues compararlos con otros métodos de cálculo que básicamente son otros índices porque utilizan otros métodos de cálculo, ¿vale? Como puede ser Euribor, el MIBOR, el CECA, lo que estuviese vigente al momento de la contratación. ¿Vale? Entonces, otros tipos de intereses aplicados en el mercado en la fecha en la que se celebró el contrato de préstamo, a un préstamo de importe y duración equivalente o similar. Vale. Pues aquí el Supremo es donde, como digo, coge con esto lo intenta meter con calzador y acomodarlo a su doctrina. El Tribunal Supremo dice, bueno, es que, vale, no podemos hacer esa comparativa, ¿vale? Porque no hay datos, no hay datos de aquellas fechas, por lo menos en este caso de este préstamo, entonces no tenemos datos comparativos de otros préstamos para hacer esa eh, para poner en la balanza y ver efectivamente si hubo un desequilibrio y si era abusivo. Entonces, ¿qué hacemos? Pues dice el Supremo, bueno, pues nos vamos a una cosa que publica el Banco de España, que sí que está en la página web del Banco de España, que son los tipos sintéticos. Y los tipos sintéticos, que bueno, aquí sí que veis que hay del año 2005, 2010, 2015, bueno, aquí hay bastante antiguo, pero los datos sintéticos es una cosa que aglutina datos de todo tipo de operaciones de crédito, no solo préstamos hipotecarios. Y dentro de préstamos hipotecarios, IRPH, Euribor, MIBOR, CECA, lo que existiera en aquel momento, sino préstamos personales. Por lo tanto, me estás utilizando como índice de comparación algo que no tiene mmm, nada que ver. Claro, así llega a la conclusión el Supremo, en este caso concreto, y dice, bueno, es que claro, mmm, tu índice, tu IRPH más el diferencial en aquel momento no difería mucho de la media, claro. ¿De qué media? Si en la media me están metiendo de todo, incluso IRPHs, que ya ayudan a engordar la media, y préstamos personales que vete tú a saber los tipos de intereses que tendrían. Entonces, esto es injusto, ¿no? Esto que hace el Supremo, es decir, tú no puedes comparar eso. Comparas, no sé, vegetales con, no sé, con carne. O sea, que no tiene nada que ver, son cosas distintas. No puedes hacer esa comparativa. Y más cuando estás comparando con algo con lo que precisamente es el origen de la comparación. Es decir, porque si en la comparativa, aparte de préstamos personales, que es una barbaridad, tengo ya IRPHs, entonces, claro, la comparativa va a estar engordada ya sí o sí. Sigue diciendo el Supremo, bueno, y además de eso, podemos coger las estadísticas del INE, que en estas estadísticas sí que hay préstamos, son estadísticas de préstamos hipotecarios. Y bueno, pues dice el Supremo, vale, pues vamos a cogerlas también, pero es que resulta que, claro, en esas estadísticas tienes préstamos hipotecarios también referenciados a IRPH, a las tres tipologías de IRPH, Euribor, MIBOR, CECA, lo que fuera. Por lo tanto, también la comparativa es injusta. No es lo que está diciendo Europa. Europa dice compárame con otros tipos de cálculo, con otros índices. Compárame IRPH con el Euribor, con el CECA, con el MIBOR, pero no me compares con un conjunto aglutinado de métodos de cálculo y de índices, que lo que van a hacer es, lógicamente, esa comparativa, esos índices comparados van a ser altos porque aglutina todo y al ponerlos en la balanza con tu IRPH, pues la diferencia no va a ser muy grande. Entonces aquí esto que ha hecho el Supremo me parece una auténtica barbaridad. Una auténtica barbaridad. Así que bueno, llega aquí también a la conclusión de que claro, que no es abusivo, porque claro, comparándolo con esos índices que establece el Supremo, de esos tipos sintéticos y lo que publica el INE, pues claro, llega a la conclusión de que la diferencia es de un punto, ¿no? Sobre la media, claro, que la media está engordada. Y además también dice otra cosa que también parece una burrada. Es decir, bueno, como sería injusto, dice la sentencia, comparar el IRPH con el Euribor, porque pueden tener distintos diferenciales, lógicamente, distintas circunstancias, ¿no? Que claro, lo que ha dicho Europa es que cojas préstamos similares, de similar duración, de similar importe. Pues el Supremo dice que es injusto, que sería injusto comparar eso. Pues lo que hace es decir, bueno, pues cojo y comparo, esto me parece alucinante, voy a comparar
el tipo inicial. Como sabéis, los préstamos tienen el tipo variable, que normalmente es a partir del año, y luego un tipo inicial fijo, que suele ser el primer año, primeros 6 meses. Dice, bueno, vamos a coger el tipo inicial de esos dos tipos de préstamo para ver si difieren mucho. Pero es que no tiene sentido, porque esos tipos iniciales no tienen nada que ver con el IRPH ni con índices de referencia, ni son variables. Es una barbaridad, una auténtica barbaridad. En fin, esto es lo que hay. Como digo, dentro de lo malo, pues, como veis, esto es, bueno, pues ciertamente es asequible rebatirlo. No es difícil rebatirlo, porque nosotros ahora nuestras demandas lo que tenemos que hacer es presentar una comparación bien hecha, como ha dicho Europa, y lo que se puede hacer es intentar buscar, o simplemente de nuestros préstamos que tengamos de nuestros clientes o de la generalidad de préstamos que manejamos, coger préstamos, una estimación, una muestra de préstamos de la misma tipología en cuanto a importes, a duración, para comparar de IRPH a Euribor y otros índices. Y ver ahí la diferencia que hay. Eso es lo justo, es lo que ha dicho Europa. No comparar IRPH con un conjunto que es un batiburrillo, que hay ahí de todo y que encima ayuda a engordar, porque me estás incorporando lo que yo quiero comparar. ¿Vale? Entonces, es decir, esto no es complicado de rebatir. Y en cuanto a la transparencia, ya habéis visto, es decir, bueno, es que el BOE no era accesible y luego encima, si son préstamos que hacen referencia a la circular antigua, pues según el Supremo, eso ya no sería transparente. Bien, como en otros casos, como sabéis, a mí me gusta preguntarle a la inteligencia artificial sobre estas sentencias que salen así un poco polémicas o sentencias esperadas o que de un modo van a sentar el devenir de una materia. Y en este caso le he preguntado a mi inteligencia artificial que, bueno, ya lo he hecho antes, que me haga un resumen de esta sentencia y como experto en Derecho de la Unión Europea, que me diga si es acorde a la doctrina del Tribunal de Justicia Europeo sobre RPH. Lo que he hecho es pegarle aquí, bueno, pues en bruto, el texto de la primera de las sentencias. ¿Vale? Aquí un poco pues a lo bestia, para que la examine. Bien. Y bueno, esto es completamente objetivo, porque además este modelo de lenguaje, que está, digamos, entrenado o alimentado por mí con todas las sentencias del Tribunal de Justicia Europeo desde que España entró en la Unión Europea hasta septiembre de este año, así como 30.000 sentencias creo que eran, más o menos del TJUE, del Tribunal de Justicia Europeo. Y lo que hace la inteligencia artificial es analizar grandes volúmenes de datos, enlazarlos por similitud y llegar a una conclusión. Entonces, aquí, bueno, hace bueno, cuando yo le pregunto, pues como era el TJUE, me consulta, me deriva la consulta a un modelo de lenguaje que es experto en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en Derecho Comunitario. Que además lo he llamado señor Spundner, que como sabéis es un abogado general del Tribunal de Justicia. Bueno, hace un resumen de la sentencia. Bueno, aquí habla de la publicación oficial en el BOE, lo que hemos dicho antes, sobre la accesibilidad, pues es lo que se basa un poco en la sentencia, que es accesible al consumidor, lo del tipo fijo, la primera fase del préstamo, un poco estas condicionantes, estos ingredientes que he puesto yo manifiesto hace un momento. Bueno, la no obligatoriedad de informar al consumidor sobre la evolución del BOE y al final, bueno, vamos a ver a la conclusión que llega. Respuesta breve. Vale, no. La sentencia del Tribunal Supremo es en gran medida inacorde, no es acorde, no existe esa palabra inacorde, con la doctrina consolidada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Vale. Crítica a la doctrina del Tribunal Supremo Español. Vale, y aquí es donde empieza a analizar la sentencia del Tribunal Supremo. Bien, primero, errores en la interpretación de la publicación oficial como suficiente para la transparencia. Claro, lo del BOE, que como digo que para el Supremo el BOE es Dios, no sé por qué. El Tribunal Supremo afirma que la publicación del IRPH en el BOE y la mención a la circular 594 son suficientes para cumplir con el control de transparencia, incluso sin que la entidad informe al consumidor de cómo se calcula el índice, ni de qué es una TAE. ¿Vale? Esto, claro, es contradictorio directamente con la doctrina del TJUE. En la sentencia del 3 de marzo de 2020, asunto 125-18, el TJUE señaló que, aunque los elementos principales del cálculo de IRPH eran accesibles en la circular
8/1990, incluso encima hasta la anterior. Esto no exime al profesional de la obligación de informar al consumidor. Claro, pues es que aquí no. El Supremo ya entiende que solo por la publicación eh, en el BOE de la circular, en este caso de la 5/94, ya el consumidor está informado. Vale, conclusión. La mera referencia a la circular 594 en el contrato no es suficiente si el consumidor no recibe indicaciones precisas y exactas sobre cómo acceder a esa información. Claro, sobre cómo acceder, ahí está la cuestión que digo yo antes, y cómo accedo al BOE. Si en la página web del BOE en el año 2007 no puedo acceder a la circular 5/94, ¿dónde está ese BOE? Tú, banco, me lo has dicho, lo pone en la escritura que puedo acceder al BOE en tal sitio, en la sucursal, o yendo a X sitio. No, no sé dónde ir. Como voy a Madrid, como digo, la sede del BOE, no sé dónde consultarlo. Y no solo acceder, sino sobre qué significa el IRPH, que es una TAE. ¿Qué significa eso en el BOE? Claro, es que el TEJUE no permite trasladar al consumidor la carga de investigar en el BOE, cuando especialmente este carece de información financiera, claro. Otra cosa, que yo accedo al BOE, entiendo lo que pone ahí. Pues seguramente no. Si es que, además, cuando veáis esta sentencia del Supremo, si ya la habéis leído, cuando tengáis ocasión de leerla, es muy difícil de entender. Bien, ignorar que el IRPH es una TAE y no un tipo de interés simple. Claro, aquí el Supremo pasa de puntillas, ¿no? Sabéis que el IRPH realmente no se conforma con un conjunto de tipos, sino que es ya de TAEs en su conjunto. Claro, y el IRPH, el Supremo, eso pasa de puntilla, ¿no? Viendo más. Sí, sí lo sé, pero da igual, no es suficiente como para que sea abusivo. Vale, entonces, claro, el IRPH se define así, la medida siempre de los tipos de interés medios ponderados por las principales de las operaciones de préstamos con garantía hipotecaria, que sean tipos anuales equivalentes, ¿sabes? Que son TAEs, es una media de TAEs. Esto significa que el IRPH ya incluye en su cálculo las comisiones, gastos y diferenciales aplicados por las entidades. Claro, es decir, el consumidor paga 2 veces los costes. Y el TEJUE ya ha dicho, el TEJUE consideró pertinente que el Banco de España, en el preámbulo de circular 5, advirtiera de que el IRPH, por ser una TAE, implicaría situar la TAE en la operación hipotecaria por encima del tipo practicado en el mercado. Claro, al ser TAE es superior. Y que para evitarlo debe aplicar un diferencial negativo. Vale, pues el Supremo, pues esto pasa, como digo, de puntillas. Conclusión, el Supremo ignora un elemento esencial del control de transparencia. La necesidad de informar al consumidor de que el IRPH es una TAE y que, por tanto, hay que aplicarle un diferencial negativo, ¿vale? Y aplicarle un diferencial positivo puede suponer una doble carga. Claro, nada, el Supremo ahí parece que no entra. Vale. Tercera crítica de la inteligencia artificial. Rechaza la obligación de informar sobre la evolución histórica y la comparación con el Euribor. Claro, lo que he dicho antes. Dice, bueno, que no es obligatorio comparar con la evolución histórica de los otros índices. Y tampoco hay que comparar con el Euribor. Como dice, es que sería injusto, ¿vale? ¿O sería injusto? Esto es contrario a la doctrina del TEJUE. Vale. Conclusión, el Tribunal Supremo confunde accesibilidad técnica al BOE con compresibilidad efectiva. El hecho de que los datos estén en el BOE no significa que un consumidor medio los entienda, los encuentre o los compare. La doctrina del TEJUE exige una información activa, contextualizada y orientada, no pasiva y burocrática. Perfecto. Cuarto, crítica. El consumidor medio razonablemente atento y perspicaz no es un experto financiero, claro. Que el Supremo, pues digo que entiende que, vale, si está en el BOE, pues tú ya eres una máquina que entiende todo lo que pone ahí. Esto es incompatible con la doctrina del TEJUE. El TEJUE, claro, ha recordado reiteradamente que el consumidor está en una situación de inferioridad respecto del profesional. Conclusión, el Supremo idealiza al consumidor como un experto financiero. Claro, el TEJUE lo ve como una persona vulnerable con escasa información financiera, ¿vale? Lo que obliga al banco de una forma activa. Claro. Y más eso que he dicho antes, trasladémonos a la época de contratación del préstamo. ¿Vale? Este es de 2007, pero es un préstamo aún más antiguo, del año 2000, 2001, 2002. ¿Qué formación tiene ahí un consumidor medio? ¿Y accesibilidad en tiempos tempranos incipientes de Internet? Nada, cero. El tratamiento del diferencial negativo, una omisión crítica. Claro, digamos, el talón de Aquiles, la aplicación del diferencial negativo, otra cosa que el Supremo pues pasa de puntillas por ella. Dice, el Tribunal Supremo considera que la omisión del diferencial negativo es irrelevante, porque no es obligatorio y porque el IRPH no es un tipo de interés. Vale. Esto es una grave distorsión. Vale.
Aquí explica por qué. Por el hecho del TJV, conclusión, el Tribunal Supremo ignora un indicio jurídico y económico clave que el TJV ha considerado pertinente y relevante para evaluar la transparencia y la buena fe. Esto constituye infracción directa de la doctrina del TJV. Claro, el TJV dijo en su última sentencia que el hecho del diferencial negativo era algo muy importante a valorar. Era una información que había que tener en cuenta si se había dado o no. Aquí el Tribunal Supremo dice que no, que eso da igual. Bueno, en fin, conclusión final. Bueno, aquí me hace la sentencia española es inacorde, no es acorde, no sé si existe la palabra inacorde, con el derecho de la Unión Europea. ¿Vale? Aquí hace un checklist, publicación del BOE como suficiente, no. IRPH como TAE, pues no lo explica. El diferencial negativo pasa de eso. Evolución histórica, el Supremo dice que da igual, no. Europa ha dicho que sí, además con otros índices, con el BOE. Y el rol de consumidor. ¿Vale? El TJUE dice que es una persona vulnerable, inferioridad, y el Supremo, bueno, que somos aquí unos linces en temas bancarios y económicos, con capacidad de investigación. Bueno, te digo yo, en aquellos años, en este caso, como digo, 2007, pues vete tú a investigar dónde encuentras tú esa circular. En fin. Bueno, pues nada, poco más voy a decir. Hay que mirar siempre el lado positivo. Eh, como es una sentencia que se ha intentado apretar tanto y calzar tanto en la doctrina del Supremo, pues al final gotea por todos lados, tiene agujeros por todas partes y yo creo que todo esto se puede rebatir. Y como, bueno, el Supremo también dice que habrá que ver caso por caso, pues lo que hay que hacer es, en caso por caso, rebatir todos estos argumentos, ¿vale? En cuanto a la transparencia, ya hemos dicho que lo tenemos bien, fácil, y en cuanto a la abusividad, pues igual, todo lo que hemos dicho y todo lo que, además, como digo, esto es un análisis objetivo, lo de la inteligencia artificial. Eh, no tiene ningún sesgo, no tiene ninguna identidad o no tiene ningún interés por un sentido, por una parte u otra, ¿no? La inteligencia artificial lo que hace, como digo, es analizar grandes cantidades de información. Aquí se basa en la sentencia de Europa y claramente analizar esos datos ve que choca y como digo, eso se puede rebatir fácilmente pues en futuras demandas. Bueno, yo de hecho mis demandas ya me he adelantado un poquito con esa investigación que hice a través del BOE, en el que me di cuenta de que hasta el año 2010, marzo, no aparecía boletines anteriores al 95 y por tanto la orden ministerial, la circular no se podía examinar hasta esa fecha y bueno, son cosas que yo ya iba adelantando en mis demandas, pero como digo, todo esto se puede rebatir y, en fin, pues nos debe de quedar la idea de que bueno, la lucha continúa. Y gracias a que el Supremo no es una sentencia del Pleno y ha dicho que esto es así y aquí no hay más que hablar, sino que hay que analizar caso por caso y bueno, pues habrá que tomarse eso al pie de la letra y caso por caso rebatir todos y cada uno de los argumentos que el Supremo ha vertido en sus dos sentencias.